Rewind. Quiero compartir una palabra que va con el tema que estamos desarrollando en estos 21 días. I want to share a topic that has to do with the theme of these last 21 days of prayer and fasting. Pero recuerde, esto no es nada más un tema nuestro, But remember, this is not just a theme. no es un invento nuestro. It's not an invention of ours. El declarar más de Jesús y menos de mí es bíblico. To declare more of Jesus and less of me is biblical. Y se nos dio a través de un gran ejemplo, And he gave it to us through a great example, a través de un gran hombre, through a great man, como lo fue Juan el Bautista. who was John the Baptist. Más de Jesús, More of Jesus, menos de nosotros. less of us. Esta expresión, esta mera expresión, This expression encierra muchas cosas. encloses a lot of things within it. Yo le podría decir con certeza I could say with certainty que podíamos pasar estudiando 6 meses bajo este tema that we fácil, could be studying 6 months under this theme y todavía tener temas para seguir estudiando sobre esto. and still have several topics enough to continue. Por eso es que es algo que debemos de entender, de que esto no se acaba al final de los 21 días. And this is why it is very important for us to understand that this does not end at the end of the 21 days. Más de Jesús, More of menos Jesus, de mí. less of me. Hoy quiero presentarles una área Today I want to present a specific area que implica que nosotros querramos más de Jesús. that implies that we want more of Jesus. En otras palabras, In other words, si estamos orando, if we are si praying, estamos pidiendo, if we're si asking, estamos ayunando, if we're yo fasting, quiero más de ti I want more of y you menos de mí. and less of me. Hay varias cosas que tienen que pasar en nosotros. There's various things that have to occur within us. El fruto tiene que ser visible. The fruit has to be visible. Ahora, lo hermoso es que en las escrituras tenemos ejemplos de cómo es ese fruto. Now the beautiful thing about Scripture is that we have examples of what that fruit should be like. Cómo podemos darnos cuenta How can we en recognize nosotros within y ourselves en otras personas and in others que Jesús es más en ellos. that Jesus is more in them? Abra su Biblia conmigo Open up your Bibles with me. Filipenses Philippians capítulo 2. chapter 2. Lo he compartido durante algunos días entre semana, I have shared this a few days throughout the week, pero quiero presentarlo bajo este tema, más de wanna- Jesús, menos de mí. but I want to present it under this theme of less of me and more Jesus. Hoy quiero el título de mi mensaje. Today, the title of my message, Bueno, no es este es el de la serie, well, this is of the series, pero el título de mi mensaje hoy es but the title of my message is Más de Jesús, More of Jesus, más como Él. more like Him. Más de Jesús, More of Jesus, más como Él. more like Him. Filipenses capítulo 2. Philippians chapter 2. Pablo escribe esta carta Paul writes this letter y expresa este sentir and he expresses this sentiment que si Cristo vive en nosotros, that if Christ lives within us truly, si nosotros decimos queremos más de Él, if we say we want more of Him, hay algunas cosas que se debe de ver. there's some things that should be seen. Por eso es que en el versículo 5 del capítulo 2 That's why in verse 5 of chapter 2 of Philippians, dice, haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Paul says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Repito, I repeat, Pablo escribe y dice, haya pues el mismo sentir en que hubo también en Cristo, en vosotros. I repeat again. Paul says, let this mind be in you, which also was in Christ Jesus. En otras palabras, Cristo tiene que ser visible en nosotros. In other words, Christ has to be visible within us. La nueva traducción viviente, The New Living Translation la versión nueva traducción viviente lo pone de esta manera, esta expresión. puts it in this way. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Have the same attitude that Jesus had. Esto es desear más de Jesús. This is to desire more of Jesus. Es desear ser más como Él. It is to desire to be more like him. Pero también vemos a través de las Escrituras que este es el mismo deseo de Dios para con sus hijos. But we also see throughout Scripture that this is the very same desire that God has for his children. Dios, Padre, quiere que sus hijos, su iglesia, se parezcan más a Cristo. God the Father wants his children, his church, to appear more like Christ Jesus. Una buena pregunta para hacernos en este momento es la siguiente: Another good question to ask ourselves is this: ¿qué tanto me parezco a Cristo? how much do I appear like Jesus? ¿Qué tanto? Y no estoy hablando nada más de lo exterior. No es que nos vamos a dejar crecer como se han pintado, ¿verdad? Que nos han presentado el típico figura con el pelo largo, con una bata, con una barba. No estoy hablando de eso. And I'm not speaking about the exterior of growing your hair because some cannot, or growing a beard, or changing your clothes. ¿Qué tanto me parezco a Cristo en mi hablar? How do I appear like Christ in my speaking? ¿Qué tanto me parezco a Cristo en mi manera de pensar? How much do I appear like Christ in my way of thinking? No se preocupe que todos estamos en un proceso. Don't worry, we're all in a process. Estamos siendo transformados y renovados cada día para parecernos más a nuestro Señor. We are being transformed and renewed each and every day to appear more like our Lord. ¿Qué tanto amo como Cristo? ¿Amo como Cristo? Do I love like Christ? ¿Puedo perdonar como Cristo perdonó? Can I forgive like Christ forgave? La escritura es clara, el que dice que no puede perdonar está en problema. Scripture is very clear. It says the one that cannot forgive is in trouble. ¿Qué tanto usted se parece a Cristo? So how much do you appear like Jesus? Y por favor no diga que no puede. And please do not say that you cannot. Usted solo no puede. You alone Pero el cannot. Espíritu Santo nos ayuda para parecernos más a nuestro Señor. But the Holy Spirit helps us to appear more like our Lord. Tampoco diga que es imposible. Also, don't say it's impossible. Tampoco diga, yo no sé si quiero. And also don't say, I don't know if I want to. Ya como estoy bien. I'm good the way I am. ¿Para qué cambiar? Ya recibí a Cristo. ¿Para qué es tratar de parecerme, imitarlo a Él, parecerlo a Él, vivir como Él? I've already accepted Christ. What purpose or what reason do I have to appear like Him and imitate Him and be more like Him? Bueno, gracias por su comentario. Thank you very much for your comments. Appreciate it. Pero mire la respuesta que tiene Juan para aquella persona que piensa así. But look at the response that John has for those that have that response. Primera de Juan, 1 John
capítulo 2. chapter 2. Cuando lo tenga, diga amén. When you have it, say amen. Yo quiero que todos lo puedan leer. I want all to be able to read this. Si se le olvida el mensaje, cuando menos que no se le olvide este versículo. You can forget the whole message, at least do not forget this. Si usted es uno de los que subraya, If you're one of those that highlights, este es un buen versículo para subrayar en la Biblia. this is one of those verses to highlight. Y si es uno que si puede poner notas ahí en su Biblia, And if you can put notes right there next to the verses in your Bible, este es un buen versículo para poner una pequeña nota. this is a good verse to put a small note next to. O si usted carga una libreta, que veo que muchos están cargando. Or if you're carrying a little journal, Cada domingo que tenemos culto, veo que traen para escribir y tomar notas de las enseñanzas y los mensajes. every Sunday I see people carrying their small little journals for teachings or messages. Este es un buen versículo. This is a good verse. Para no solo escribirle, sino después ir a casa, sentarnos y si le gusta el café, con una taza de café. Yes, Lord. And this is one of those verses to just have a cup of coffee and just meditate and dwell on it. Vamos a ser más saludables con una botellita de agua. Lord Jesus, you are enough. Y después de leerlo, meditar. And after reading, meditate. ¿En dónde estoy yo en esto? Where do I fall within this? Primera de Juan capítulo 2, 1 John chapter 2, versículo 6. verse 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. Mastique un poquito ese versículo ahora mismo. Go ahead and chew on that verse a little bit. Mi afán no es correr, es más, creo que solo tengo 3 puntos pequeños, son bien pequeños. We're not going to rush. We have 3 points and they're very small, so we're not going to rush. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. The one who says that he remains in him ought himself also to walk just as he walked. Si se le ha olvidado cómo fue que anduvo Jesús, If you have forgotten how Christ walked, qué fue lo que hizo Jesús, what Christ did, es muy fácil recordarlo. it's very easy to remember. Léase los 4 evangelios. Read the 4 Gospels. Y este es un buen momento, como le dije, con la botella de agua o con su cafecito, como guste. Esta es una buena forma de pasar de este versículo a los evangelios e ir lentamente mirando cómo Jesús anduvo y observando cómo estamos en nuestro andar diario. And as I said, this is one of those verses to sit down with a cup of tea or a cup of coffee and meditate on it, and then go to the Gospels and examine how Christ walked, and then to examine ourselves and see how close are we to that mark. Todos tenemos que dar una respuesta a esto. We all have to give a response to this. Bueno, vamos a entrar ya a ese. Retroceda al versículo 4. Go ahead to verse 4. Esta First John. es la introducción nada más del mensaje. This is simply the introduction to the message. Versículo 4. Verse 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. The one who says, I have come to know him and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him.
Y para aquellos que dicen, es que eso es imposible, eso no se puede hacer, es que somos humanos, la carne, la lucha. Bueno, permita For leer. those who say it's impossible, we have the flesh and the desires, allow me to read the following. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, versículo 5, el amor de Dios, sea que, oh wow, perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. But whoever follows his word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in him. Decir, yo quiero más de Jesús, To say I want more of Jesus es decir, yo quiero ser más como Él. is to say I want to be more like him. Permítame darles 4 ejemplos Allow me to give you 4 examples que la Biblia nos enseña de qué significa ser más como Él. of that mean how to be more like him. Número 1, Number 1, ser más como Él implica to be more like him implies desear más la sumisión de Jesús. to desire the submission of Jesus. ¿A qué se refiere con eso, pastor? What are you meaning by this, Pastor? Me estoy refiriendo al sometimiento que Jesús tuvo a la voluntad del Padre. I am referring to the submission that Jesus had to the will of his Father. Ese es un buen estudio también para hacer. Another wonderful study to do. Cómo Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Y es un ejemplo para nosotros. How Jesus submitted to the will of the Father, and an example for us today. Por eso es que si queremos más de Jesús, entonces tenemos que ser más como Él. Entonces tenemos que imitar cómo Él se sometió a la voluntad de su Padre. So if we want to be more like Jesus and we want to appear more like them and imitate him, then we must submit to God's will as he did. En Lucas capítulo 22 In Luke chapter 22, se nos relata que Jesús está en el huerto de Getsemaní y está sufriendo Él. this is relating to when Jesus is in the Garden of Gethsemane and he is about to suffer imminently. Está haciendo una oración en ese momento que está siendo confrontado con lo que se aproxima. He is doing a prayer at that moment as what is about to occur is coming towards him. Y el versículo 42 nos enseña, And verse 42 teaches us, y voy a leer una parte de ello, dice que Jesús declaró, no se haga, le estaba orando al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. and I'm going to say a part of what he stated where he said, but not my will, your will be done. ¿Es esa nuestra oración personal? Is that our personal prayer? ¿Es este nuestro deseo de vivir de tal manera que digamos, Señor, en todo lo que yo hago, lo que soy, quiero que no se haga mi voluntad, pero la tuya? Is this our true desire, that way we want to live, of where we say, Lord, not my will, but your will be done in my life? Mire lo que dice Juan en el capítulo 4. Look at what John says in chapter 4. Ahí se nos muestra que Jesús está con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Right here we see Jesus with the Samaritan woman. Los discípulos se habían ido a buscar comida para traerle a Jesús para que él comiera. The disciples had gone out to find food so that Jesus could eat. Y cuando regresaron, And when they returned, se encuentra que Jesús está conversando y que parecía que ya había comido. they see Jesus speaking, and that it seems as though he's already eaten. Versículo 33 del capítulo 4 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió
y que acabe su obra. Starting in verse 33, so the disciples were saying to one another, no one brought him anything to eat, did he? Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his works. ¿Qué tal si nosotros pensamos y oramos de esta misma forma? What if we were to think and live this way? Que nuestra meta, nuestro propósito That our goal, our purpose, durante toda nuestra vida throughout our whole lives, es vivir haciendo la voluntad de Dios que nos dio vida. is to do the will of God as he moves us. Jesús lo expresó una y otra vez. Jesus expressed this time and time again. Nos enseñó acerca de someternos a la voluntad del Padre. He spoke of submitting to the will of the Father. En el capítulo 5, ahí mismo en Juan, In chapter 5 of the very same book of John, también Jesús hablando de la autoridad que Él tiene, Jesus, speaking of the authority that he himself has, la correlaciona con la voluntad del Padre. he correlates it to the will of the Father. Versículo 19. Verse 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer ¿qué? Nada por sí mismo, sino lo que va a hacer. ¿A qué? Lo que ve a hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. And Jesus says, therefore, Jesus answered and was saying to them, truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in the same way. ¿No hacen lo mismo nuestros hijos? Do our children not do the same things? Bueno, cuando menos cuando estaban pequeños. Well, when they're small. Ahora ya se creen de que la saben todo. Now they think they know everything and they're independent. Pero ¿cómo imitan a nuestros hijos? Nos imitan. But how our young children imitate us. Volviendo a Filipenses capítulo 2. Returning to Philippians chapter 2. Permítame ampliar un poco más nuestra lectura ahí. Allow me to amplify a little bit our passage there. Capítulo 2, versículo 5 y vamos ahora a leer hasta el versículo 8. We're going to do Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Más de Jesús More of Jesus es desear ser más como Jesús. is to desire to be more like Jesus. ¿Y qué es ser más como Jesús? And what is it to be more like Jesus? Es someternos a la voluntad del Padre de la misma manera que Jesús sometió a su Padre. Is to submit ourselves to the will of the Father as the Son did first. Pero otro aspecto que también nos enseña qué significa ser más como Jesús es que Jesús hizo algo importantísimo con su Padre también.
But another aspect of how to be more like Christ was this particular relationship that Jesus and the Father had. Es ser más como Jesús, To be more like Jesus es tener más comunión con el Padre. is to have more communion with the Father. Yo he visto personas llorar I've seen people cry enfrente de un féretro donde el papá está allí y se están lamentando porque no tuvieron la comunión, el acercamiento que debieron haber tenido y ahora ya es demasiado tarde. I've seen people cry in front of the deathbed of their fathers, wishing that they were able to have the relationship that now is too late to be able to have. Hay algo especial que a mí siempre me ha impactado y lo he compartido con algunos ministros aquí. There's something special, and I've shared this with several ministers before. Es la comunión que Jesús tenía con su Padre. It's the communion that Jesus had with his Father. Y no tenemos muchos versículos que nos dicen qué se decían entre ellos. And we don't have several verses that describe what they would say between each other. Pero sí tenemos pasajes que se nos enseña de que Jesús se retiraba constantemente o temprano en la mañana o tarde para la noche, pero iba a pasar tiempo con su Padre. But the scriptures do have several verses that describe Jesus going off to be alone, whether it be in the morning or late at night, to have time and communion with his Father. La comunión de Jesús con su Padre The communion of Jesus with his Father era una relación de unidad, was a relationship of unity. era una relación de obediencia It was a relationship of obedience. y era una relación de una constante comunicación de oración con Él. And there was a relationship of constant communication of prayer with him. Alguien podrá decir, ay pastor, pero es porque es Jesús, fue quien, por eso es que tenía esa clase de relación. But someone could even say, well, Pastor, but I mean, that's Jesus. Of course they had that type of relationship. Pero también la Biblia nos enseña que todos nosotros But the Bible teaches that we all podemos tener comunión con nuestro Dios. can have communion with our Father. Es más, también nos enseña que Dios anhela esa comunión con nosotros. In fact, Scripture teaches us that God desires to have that communion with us. El versículo de Hebreos capítulo 4 que leímos hace un momento, ¿verdad? Acercaos al trono de la gracia. Ese es un llamado de Dios para tener comunión con su pueblo. In fact, in the passage of Hebrews 4:16, where we said for us to draw near to the throne of grace, that is the calling of God upon us. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Draw near to me and I will draw near to you. Eso es lo que escribió Santiago. That's what James writes. Hay ejemplos tras ejemplos. There's an example after an example. ¿Qué estamos haciendo con nuestra responsabilidad de tener una verdadera comunión con nuestro Padre? What are we doing with the responsibility that we have of having a true communion and relationship with our Father? Y cuando digo de tener esa comunión no es de ir como algunos hijos desafortunadamente hacen, And when I say to have communion, it's not like some of those children that unfortunately que ya están adultos, ya se han ido de casa they're adult, they've left house, y van a la casa de sus padres nada más para punchar tarjeta. ¡Ping! and they go to their parents' house simply to punch in their card. 5 minutos y 5 minutes, and they're out. todos podemos hacer mejor, We can all do better. Tener mejor comunión con nuestros padres, To have a better communion with our own tener parents. mejor comunión con nuestros hijos, To have a better communion with our children. tener mejor comunión con nuestra familia de la iglesia. To have a better communion with our church and our Sobre family. todo, And above all, tener una mejor comunión con Dios. to have a better communion with God. No para ponchar tarjeta, Not to punch a card. no para decir a nuestra conciencia, bueno, ya lo hice esta mañana cuando leí el
versículo del día de hoy. Not for us to make our consciences feel well of saying, well, I read the verse of the day from the Bible app. Mi deseo fue intencional, mi acción fue intencional. My desire was intentional. My action was intentional. Que lo anhelo tanto, And I desire him to such an extent. lo amo tanto. I love him so much. Quiero que él tener más de él en mí. I want to have more of him in me. Lo necesito tanto. I need that. Que ese tiempo que invierto en estar en comunión con él no es una pérdida. That time that I spend being with him is not lost. ¿Cómo es nuestra comunión con el Padre? How is our communion with our Father? Más de Jesús, More of Jesus. más como él. More like him. Es desear más de el sometimiento, la sumisión a la voluntad del Padre. It's to desire more the submission of Jesus he had with the will of his Father. Es desear desear, pero no solo desear, pero también tener una comunión con Dios. It is to desire, but not just desire, actually have more communion with our Father. Pero por último, But finally, les leeré 2 versículos nada más. I'm going to read 2 verses, that's it. El primero está en el Antiguo Testamento, en Levíticos 19. The first is in the Old Testament, Leviticus 19. Usted conoce muy bien este que voy a mencionar. You know what I'm about to mention very well. Ser más como Jesús. To be more like Jesus. Desear más de que Jesús sea más en nosotros. To desire that he be more within us. Es desear más de su santidad en nosotros. Is to desire more of his holiness within us. Más de su santidad en nosotros. More of his holiness within us. Levíticos capítulo 19. Leviticus 19. Este fue un mandato de Dios para su pueblo Israel. This was a command of God to his people of Israel. Le estaba dando las leyes He was giving them the laws de santidad y de justicia al pueblo. of holiness and justice towards the people. Comencemos desde el 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Starting in verse 1, then the Lord spoke to Moses, saying, speak to all the congregation of the sons of Israel, and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. No podemos decir más de Jesús We cannot say more of Jesus y vivir una vida bien diferente a lo que es tener una vida de santidad. and to not live a life of holiness as he does. El apóstol Pedro reafirmó esta declaración. The Apostle Peter reaffirms this declaration. Y esta declaración ahora la hace para la iglesia. And this declaration he now does to the church. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, In the first letter of Peter to the church in chapter 1. desde el versículo 3 en adelante hay un llamado a la santidad. From verse 3 on, there's a call to holiness. Pero cuando leemos el 16, But when we read 16, Pedro dice, Peter says, porque escrito está. because it is written. ¿Y dónde está escrito? And where is it written? En Levíticos. En Lo que Levíticos. leímos en Levíticos 19. A esto es que está haciendo referencia el apóstol Pedro. This is what Peter is making a reference to. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Because it is written, you shall be holy, for I am holy. No podemos echar a un lado la santidad si queremos más de Jesús. We cannot cast holiness to the side if we want more of Jesus. Es más, esta es una cualidad
nuestra de los hijos de Dios. In fact, this should be one of our qualities as sons and daughters of God, Vivir una vida de santidad. to live a life of holiness. Rewind.